Bueno, entonces continuamos y vamos viendo otro concepto que tenemos acá. Dice, hoy en día la medicina como tarea de salud pública se inclina a acciones preventivas y sale al encuentro de los problemas abordándolos en el seno de las comunidades. O sea, no hay nada tan real como esto. Cuando estábamos estudiando, al menos en mis épocas, la salud pública era como que, ay, sí, salud pública, ¿no? Ya ni modo, o sea, si yo quiero ser cirujano, yo quiero ser clínico, yo quiero ser investigador, pero ¿y qué hay de la salud pública? Y ahora estamos saliendo adelante gracias a medidas de la salud pública. Ustedes han dejado de ir a fiestas, se han quedado encerrados en su casa, manejan la bioseguridad. ¿Por qué? Porque la salud pública es la que manda, ¿sí? En este tipo de situaciones no podemos dejar de lado la importancia de la salud pública, ¿no? Porque es para todos, es el bienestar de todos. Ya no es de un grupo pequeño de determinada patología de X pacientes, no. Puede llegar a afectar a todos. Entonces, entre todos tenemos que salir adelante. Y obviamente, la prevención es lo que trabaja la salud pública. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es mejor bombero? ¿El que va a prevenir el incendio o el que va a apagar el incendio? El que va a prevenir. Exacto. No es que sea mejor, sino que tiene más impacto. Mejor si no causamos daño, mejor si es que evitamos ciertas situaciones, ¿no? Y acá también, los médicos que están en el área de salud pública, en el CEDES, han tomado algunas decisiones con el dinero que había. Sí, no se ha podido hacer muchas cosas, pero algunas medidas, a pesar de que la sociedad, los transportistas, la gente necesita la parte económica, pero se tuvieron que tomar y se van a tener que tomar porque si no, no bajamos la curva, ¿no? Ahora que lo hemos vivido, podemos entender mejor, pero imagínense explicarles esto solamente como teoría. Es mucho más complicado y era más complicado antes entender la importancia de la salud pública. Es hasta que lo vivimos y les está tocando a ustedes ver cómo se baja una curva, cómo baja la ola, como algunas medidas, rastrillaje, rastreos, ver los brotes, dónde se está dando. Entonces, hace a que podamos estar mejor, ¿sí? Entonces, dice, con estas acciones preventivas sale al encuentro de los problemas abordándolos en el seno de las comunidades, porque es en la comunidad que tenemos que trabajar, ¿sí? ¿Qué hace la psicología médica? Es ayudar al médico a contender racionalmente con estos predicamentos, ¿sí? O sea, tenemos que hacer entender a la población, pero tengo que entenderlo yo y encontrar lugar en la sociedad. Cambiante, cambiante, sí, todo el tiempo estamos cambiando, ya no estamos en una tercera ola, estamos saliendo, quizás entremos a una cuarta, va a depender de muchas políticas, ¿no? Si llega las segundas dosis de Sputnik, va a depender de tanta situación del comportamiento de la población. No hay un sistema, no ha habido un programa, no hay la parte matemática, no se puede imponer. Y eso es lo bonito también en medicina, ¿no? Que nunca 2 más 2 es 4. Jamás en medicina es 2 más 2, 4. Ni un paciente va a ser igual que el otro. Tal vez alguno necesitará más analgésicos, tal vez el otro nada. Por eso es que se ve la importancia del paciente, ¿no? Y la misma situación en la sociedad es diferente. Es diferente cómo se va a dar acá la pandemia y cómo se va a dar en Brasil o cómo se va a dar en Perú o en Chile. En Chile tenía algunas estudiantes que ya estaban con su tercera dosis. Entonces es complicado, ¿no? El anterior semestre tenía algunos estudiantes peruanos que no tenían vacuna y se enfermaron. Entonces,
es complicado, ¿no? De esto también les voy a ir preguntando cómo están, qué les ha pasado, se han vacunado, no se han vacunado. Algunos me pedían permiso porque estaban en aislamiento, donde estaban no tenían el internet. Eh, Va a depender de la situación, ¿no? Entonces, si yo no voy a entender como médico, si no, yo no voy a captar la idea como médico, ¿cómo quiero que lo haga mi paciente? ¿Cómo quiero que lo haga mi sociedad? Entonces, si partimos desde este criterio, ¿quiénes son los que tienen que manejar mejor la bioseguridad? Ustedes, nosotros. ¿Quiénes son los que tienen que cumplir lo que diga la salud pública? Cero, cero fiestas. O nos comportaremos o en la casa evitaremos. Si bien va a haber una reunión, una cena, bueno, hay normativa, nos sentaremos de acuerdo a como dicen. Mejor obedecer. Nada es exagerado. A estas alturas nada es exagerado. No sabemos si nuestra mamá o nuestra abuelita o nuestra hija, cuando los estamos enterrando, chicos, ahí nos damos cuenta de que debíamos haber hecho más. Deberíamos haberles exigido más. Y ustedes, desde hoy día, desde que están estudiando medicina, están cargando en sus hombros esa responsabilidad. ¿Por qué tienen que entender? Ya están, ya son personal de salud, son el ejemplo en su familia. Si yo no me pongo alcohol a la mano, si yo no me lavo las manos, ¿cómo le voy a exigir a mi mamá que lo haga? ¿No? Si yo no voy a usar el barbijo, ¿cómo voy a exigir que mi papá o que mi hermano o que mi novio lo haga? ¿No? Entonces nosotros tenemos que ser el cambio que se necesita para salir adelante. Cada uno de ustedes es muy importante desde donde esté. Y créanme, cuando ya son papás, los hijos copian el ejemplo, ¿no? Así se enojen. Muchos médicos hemos tenido problemas en los condominios o en los edificios. Primero porque íbamos a trabajar en lugares donde hay COVID, por la ignorancia de la gente, ¿no? Porque somos los que más nos cuidamos. Y segundo, porque veíamos las fiestas clandestinas, increíble. Hay gente que se ha reinfectado, pero no ha sido hasta que han tenido que enterrar a alguien para que puedan entender que no es pues época de meterse a la piscina, así tengamos una en el condominio. No todos metidos en la piscina sin ningún, con barbijo, pero todos pegaditos. Entonces, es complicado. A ver, modelos conceptuales. Entonces, acá tenemos dos modelos, ¿sí? El científico y el biomédico. ¿Qué nos dice el científico? Entonces, acá tenemos un marco de referencia que dice determinando percepciones y exclusiones. Y es cuando nos vamos a meter dentro de lo que es estrictamente científico, la metodología científica, ¿sí? El método científico para hacer la investigación. ¿Sí? Quien lo usa solo ve lo que el modelo permite ver. Tengo un protocolo de investigación y tengo que ir así, cerrado, como caballo cochero en mi investigación, porque de lo contrario voy a ocasionar sesgos. Si voy a dar a X paciente ivermectina y a otro no, o daré alguna coagulación y a otro no, anticoagulación, entonces tengo que analizarlos de esa manera, así en frío. ¿Por qué? Porque ya cuando vamos de la parte investigativa, no podemos darnos el lujo. Ojo, que acá en algún momento vamos a analizar esto de la investigación y de la aplicación de medicamentos y todo. No quiere decir que dejamos de ser humanos tampoco. ¿Sí? Tenemos que saber aplicar la parte científica sin dejar de ser humanos. El paciente es lo que importa, es primero. Él tiene la razón y es lo que él decida, ¿no? Por eso es que si tenemos un paciente con COVID y no quiere ingresar a nuestro estudio, está en todo su derecho. Entonces, tenemos que saber basarnos y para esto hay una normativa muy grande, ¿sí? En cambio, el modelo biomédico dice, usa principalmente el enfoque analítico de factores. Parte del principio de estudiar aisladamente las diferentes partes del sistema, perdiendo la visión del conjunto, ¿sí? No va a ser así como que englobamos sí o sí a pacientes con COVID y pacientes no COVID, o pacientes coagulados, pacientes no anticoagulados, ¿sí? Sino que vamos a ir viendo uno por uno.
Entonces, acá un ejemplo es, por ejemplo, en los médicos SAPSI, no sé si saben qué son los médicos SAPSI, existe lo que es la carpeta familiar en las comunidades. Entonces, ellos van viendo aisladamente dentro de una comunidad a la familia. Y dentro de esa familia, ¿qué es lo que está pasando? Si una tiene tuberculosis, veremos por qué tiene tuberculosis, porque yo no puedo diagnosticar en mi paciente tuberculosis sin y dejar de analizar a su familia. Es un pecado capital, porque si tiene niños, tengo que hacer la quimioprofilaxis. Si la mujer está embarazada, tengo que controlar. Seguro que la ha contagiado. Entonces tengo que ir a ver como familia, ¿me entienden? Y eso ya es parte de un sistema. Y es solamente quizás esa familia en esa comunidad que recién se ha trasladado, ¿me entienden? Entonces ya pierde la visión del conjunto de la comunidad. Ahora, dentro de esa familia puede que solamente uno de los integrantes tenga X enfermedad o tenga X alergia. Entonces veremos el por qué. Entonces es cuando ya dejamos de ver el global. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? Proviene de la parte externa, elementos externos que nos van a invadir. ¿Cuáles son? Ustedes están empezando a llevar lo que son las bacterias, microbiología, virus, parásitos, infestaciones, hongos, ¿sí? Entonces, estos organismos nos van a producir diferentes enfermedades, ¿no? Y cada uno de estos los van a ir estudiando posteriormente en medicina interna, en infectología, ¿no? Qué es lo que me causa específicamente cada uno. Bien lo van a ver en parasitología o en bacteriología algunos, pero más específicamente y clínicamente, más el tratamiento, el examen físico de cada paciente y demás, las características propias de la enfermedad de acuerdo a la región, a la epidemiología, tratamientos actuales. Pero también, o sea, les voy comentando que hay enfermedades que se casan. Por ejemplo, el VIH. El VIH, les encanta al VIH, a los pacientes que tienen este virus, al virus le encanta la tuberculosis. ¿Y creen que no les gusta el COVID a estos virus? Les encanta y se casan entre ellos. Es un trío amoroso que existe. Tuberculosis, VIH y COVID. Imagínense la bomba, el paciente ya no la cuenta. Entonces, tenemos que ir analizándolo. Ahora, ¿qué pasa con las bacterias? Hacen resistencia. Sí, los virus mutan, es lo que estamos viendo, ¿no? Que ya hay variantes, que ya han mutado, que en tal lugar va a depender del ambiente en el que está, de las características. ¿Por qué nos tenemos que vacunar? Para evitar que siga mutando, para nosotros tener las defensas y evitar que se adquiera más posibilidades de mutación. ¿Qué es lo que pasa cuando ya estamos enfermos? ¿No? Cuando es algo externo. Entonces va a haber cambios físicos, internos e involuntarios, porque nosotros no decidimos si hacemos o no hacemos fiebre, ¿no? El balance químico, predisposición genética, dependiendo, ¿no? Si tenemos diabetes, peor todavía. Entonces, si tenemos alguna enfermedad de base o alguna predisposición genética para asma, por ejemplo, las alergias y demás, es complicado, ¿no? Incluso para vacunarse para ciertas personas, pero está recomendado. Por eso es que tiene que ser ciertos lugares donde sí o sí exista un centro médico de tercer nivel. Ahora, gracias al enfoque analítico, la biomedicina ha llegado a ser de tener conocimientos, prácticas científicas, y los logros de la biomedicina indican que todos los problemas de salud serán resueltos por este enfoque. ¿Por qué? Porque si tomamos todo en general, a todos sí o sí vacunamos, o a todos colocamos, o a todos tratamos de la misma manera, que es lo que les decía en el caso del COVID, vemos la enfermedad y no el enfermo, entonces no vamos a lograr avanzar. Tenemos que ir viendo al paciente. Entonces, pero corremos el riesgo de no tomar en cuenta la humanidad del paciente, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta.
Ese es el gran reto para el médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces perdemos el objetivo, ¿ya? Por ejemplo, tiene como objetivo aumentar el conocimiento y aborda el estudio organizadamente por partes, ¿no? En lo científico. Por ejemplo, el cirujano de mano derecha no opera la mano izquierda. A veces se subespecializan tanto los médicos que solo operan mano derecha. No es chiste, esto ocurre. Son traumatólogos que se especializan, los cirujanos plásticos, en mano derecha y no en izquierda, ¿sí? Y como que sale del enfoque general, ¿no? En lo clínico se enfoca en cuidar la salud de las personas y prevenir las enfermedades y curarlas. Cuando enferman y toman el estudio de una persona enferma como un todo. Entonces acá vamos viendo, nos salimos de lo científico y vamos viendo a la esencia de lo que es la medicina en sí. Sí es que va a haber investigadores y tienen que tener esta visión, pero la idea es que en psicología médica no perdamos el objetivo de que son personas, de que son seres humanos. Y la humanidad no podemos perderla por ningún motivo, ¿no? Si bien puede haber sesgos en determinadas investigaciones, respetar el método científico, pero no olvidar que todos estos son pacientes. Y en lo clínico vamos a cuidar a nuestro paciente, pues nos tiene que importar el paciente como tal. Si no, no somos buenos clínicos, no somos buenos médicos. Si yo quiero ser un buen médico por vocación o por cierto tipo de motivación, tengo que pensar en el paciente, ¿sí? Para prevenirle las enfermedades que hemos dicho, mejor prevenir que lamentar. Entonces a un bebé lo tendré que vacunar. Y mientras mejor clínico soy, voy a diagnosticar más tempranamente y curaré antes la enfermedad y voy a prevenir que se complique. Entonces, pensando en eso, vemos que hay una teoría general de sistemas. El organismo es un sistema cuyas partes están en una interacción dinámica, de modo que la alteración de una de ellas altera el resto. ¿Sí? Entonces vamos a tener según esto dos sistemas, el sistema abierto y el sistema cerrado. ¿Sí? Aquí es el sistema cerrado y este es el sistema abierto. Quizás aquí. Ay, no sé cómo se ha arruinado esto. Sistema cerrado. Entonces, dentro de lo que vamos a estudiar fisiología, ustedes que están entrando a la fisiología, aquí vemos algunos ejemplos de sistemas cerrados. Por ejemplo, acá la motoneurona alfa, aferente, eferente, que da la orden del cerebro. Si es que tiene algo de dolor por los corpúsculos de Pacini y de Meissner, entonces vamos a hacer la retirada. Va a haber una orden central que nos va a decir retire la mano. ¿No? Este es un ejemplo de sistema cerrado, ¿sí? Si hace frío, retiro la mano. Si me quemo, me duele o me paso un electroshock, retiro la mano. ¿Por qué? Porque hay una orden que tiene que ser así. Lo mismo acá en lo que es las funciones complejas en la respiración, ¿no? La inspiración, la expiración, la inhalación, y acá tenemos nuestros espacios muertos, nuestros espacios que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Cuánto es nuestra capacidad máxima inspiratoria, expiratoria. Todo esto también es un sistema cerrado. Igual acá, el control de la temperatura. Cuando empezamos a elevarse la temperatura y a tener fiebre, ¿no? Y la fiebre es un signo evidente de que algo está pasando, ¿no? Y también acá la parte musculoesquelética, cómo damos la orden para que se dé la marcha o para que la cierta función. Entonces, todo esto está en base a un sistema cerrado, ¿sí? Sistema mecánico cerrado y aquí hay funciones un poco más complejas en donde van a intervenir otros sistemas más complejos. De acuerdo a esto, se va a ir dando diferentes tipos de órdenes.
Esto va a permitir explicar aspectos de funciones cerebrales y conducta, actividades propias del hombre como la creatividad, las pasiones, las acciones dirigidas hacia conseguir metas. Ustedes van a ver quizás un grupo de niños, no sé si tienen sobrinos, tienen hermanos o tienen niños en su barrio, ¿no? Entonces el comportamiento de los mismos no es de todos igual, ¿no? No es para todos el mismo comportamiento. Algunos llorarán, algunos no, algunos se quedarán callados. Entre ustedes mismos, ¿no? Esta mañana nos hemos visto, nos conocimos. Entonces, algunos que les gusta hablar un poquito más, algunos que no desean hablar. Es concreto, es tal cosa, doctora, y punto, ¿no? Entonces, es diferente la conducta. Y eso tiene un porqué. Obviamente acá va a haber enfermedades que van a denotar también algunas conductas, que van a haber algunas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un modelo de sistema abierto, coloca a los humanos como medio de interacción con otros sistemas, se abre. Ese sistema se abre a que podamos compartir, podamos expandirnos. Y vamos a poder explicar mediante este tipo de sistemas abiertos la conducta de organismos, ¿sí? Y aquí es donde entra la psicología y la medicina. Tiene que haber un sistema abierto para poder entender, porque hemos dicho la psicología en sí, por sí solo, es una ciencia, pero junto con la medicina nos puede ayudar a entender mucho más. Entonces, dentro de la totalidad hay un área diferente, varias partes o áreas más predominantes, funcionales, ¿sí? Y no alarmantes de un todo. Entonces, por ejemplo, acá vemos el sistema nervioso central, el sistema endocrino, el sistema cardiovascular. Y todo esto también va a estar en relación al exterior. No, si yo hago ejercicio a pesar de estar hipotiroidea, ¿no? No funciona bien, pero estimulo más el ejercicio, de la alimentación. Entonces, a pesar de la respuesta endocrina que exista, de la tiroides T3, T4, TSH, entonces va a haber una respuesta además, o sea, además de eso. ¿Por qué? Porque estoy en interacción con el medio ambiente. Si es que me deprimo, aquí ya viene, ¿no? La parte psicológica, me deprimo y en mi sistema endocrino no está funcionando bien mi TSH, mi T3, mi T4, entonces tengo tendencia al hipotiroidismo, empezar a engordar también. ¿No? No tengo la motivación, no tengo la estimulación. De paso, en mi hospital o en mi casa solamente como carbohidratos. Todo eso va a contribuir a que después, posterior a esto, desarrolle una diabetes. Lo mismo en el sistema cardiovascular. Tengo tendencia a tener una hipertensión arterial sistémica hereditaria. Pero si yo hago ejercicio, no tomo vino, no consumo sal, tengo una vida sana, entonces todo esto conllevará a que no se me complique, ¿no? No se me complique y controle mi presión arterial. Lo mismo en la parte neurológica. Entonces ahí ya vamos viendo cómo el medio ambiente va a cambiar al ser humano, al paciente. Entonces, hay un factor que es la individualidad, se muestra la vulnerabilidad al estrés o a enfermedades, reacciona a medicamentos, al rechazo de tejidos y órganos trasplantados. Entonces, muchas niñas, por ejemplo, que agarran y se perforan la lengua. Algunas perfecto, no les pasó nada, otras casi pierden la lengua, ¿no? Va a depender de cada uno cómo está su sistema. Por eso les digo, es tan diferente, no hay una receta de cocina, ¿sí? Y entonces esto se vuelve un hecho biológico, genético, hematológico, fisiológico, inmunológico, reumatológico y también psicológico, ¿sí? Si uno dice, bueno, yo tengo este tipo, yo sé que no tengo que ponerme, qué sé yo, ropa que no sea de algodón, porque la ropa de lana de por sí me escuece, me pica, me provoca una alergia. De paso, si como maní me pongo peor.
porque hay algo genético, o sea, no podemos negar tampoco la genética. A veces lo bueno y lo malo también se hereda, ¿no? Y si la mamá tuvo su asma, tuvo su alergia, bueno, pues lastimosamente, hagamos lo que hagamos, el niño también va a heredar, no hay de otra. Entonces, dentro de eso, si no trabajamos lo psicológico para hacerle entender, para que se eduque el paciente, si bien él sabe que no debe comer maní, tiene que cuidarse y no comer maní. A veces nos chocamos con que las abuelitas vienen y nos dicen, no, hay que darles de todo. Yo a mi hijo le he hecho probar de todo porque de todo tiene que aprender. No, a veces este hecho biológico, genético y nos demuestra el COVID-19 es mandatorio. Hagamos lo que hagamos. La entubemos temprano, le pongamos tocilizumab, le pongamos remdesivir, le pongamos lo que le pongamos en la mejor terapia. Si el paciente se tiene que morir, se va a morir. Manda la genética a veces. Pero si sobre eso no trabajamos para bienestar del paciente, lo psicológico, va para peor, pues se muere más rápido. Sí, es un ejemplo del COVID. Lo mismo en las otras enfermedades. Si yo ya sé que esta familia, esta carpeta familiar, el paciente tiene tendencia a la depresión, por ejemplo, entonces tendré que trabajar en ellos esa parte, ¿sí? Por eso es importante cuando vayan, estén en tercer año, estén haciendo lo que es la historia clínica, antecedentes familiares de importancia. Es tan importante hacer una buena historia clínica, chicos, porque de ahí parte todo, ¿sí? Ahora, el ambiente, obviamente, no es lo mismo que yo esté acá en el cercado a que viva en el Chapare. En el Chapare está la tuberculosis multidrogo resistente, está el dengue, el DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, ¿no? Es complicado, o sea, es más complicado ser un personal de salud acá que ser allá. Entonces, también va a depender de la personalidad del enfermo, la actitud con la que vea la misma enfermedad, ¿sí? Y obviamente la relación médico-paciente. Si mi médico con solo verlo, y también me pasa, les diré, me da esa tranquilidad o me da esa seguridad de que sé que va a salir bien, y todo médico es un instrumento de Dios, que a veces ya la parte psicológica ya la estamos trabajando, la actitud, obviamente la parte inmune va a reaccionar a cómo estemos nosotros psicológicamente, nuestra actitud, la fisiología, podemos mandar, ¿sí? Podemos tratar de dominar esto, que es la parte genética. Entonces, todo va a partir también de la relación médico-paciente para mejorar, para ayudar. Pero si de entrada les digo, no, llévense el paciente, pues se va a morir, ya el paciente dice, me voy a morir y se muere, pues. Ahora, tratando de analizar ambos aspectos, ¿qué más tenemos? Ya que las características del enfermo como personalidad del enfermo habían sido aisladas como el lado intuitivo de la medicina. O sea, antes no se tomaba en cuenta esto, pero es muy importante, ¿no? La personalidad que tenga el paciente, la actitud con la que demuestra la enfermedad, ¿sí? Puede ser que se prolongue un poco más. Hay pacientes que y con enfermedades que deberían haber fallecido hace 20 años, pero con la actitud que tienen hacia la vida y las ganas de vivir a pesar de todas las situaciones, siguen vivos. Entonces, por eso les digo, en medicina nunca 1 más 1 es 2, ni 2 por 2 es 4, ni 2 más 2 es 4. Va a depender, no solamente de la parte genética, del hospital, de la medicina, no, de mucho hace la parte psicológica, la relación médico-paciente, la personalidad del enfermo, y es ahí donde tenemos que trabajar. Los milagros ocurren. Entonces, acá podemos ir viendo cómo la psicología médica tiene aspectos psicológicos de los problemas médicos y del trabajo del médico, ¿sí? Porque reúne conocimientos, provee conceptos explicativos, criterios clínicos. Pero fuera de eso, dentro de la psicología médica, tenemos que ver los problemas psicológicos, médicos y propios del paciente, que es lo que hemos estado hablando, la actitud del paciente y del trabajo del médico.
Ahora muchos me dirán, en la Caja Nacional, por ejemplo, ¿no? O en un seguro donde tienen bastante paciente. Según la normativa, debería haber un médico para 5 camas de terapia intensiva. No, señores, aquí el médico atiende 10 camas de terapia intensiva, aparte tiene las 10 de UCIN y aparte si es que hay un paro cardíaco en su turno durante todo el hospital, tiene que correr. ¿Cómo está ese médico? Estamos hablando salud ocupacional, doctores. ¿Cómo está ese mi médico? Si es que yo soy la directora. Está estresado. Y quiero que este médico que esté estresado, que está bajo presión, rinda al 100%, no va a poder psicológicamente cómo está. Y es ahí donde reclamamos el personal de salud al Estado. No necesitamos mejores condiciones de trabajo y a pesar de todo lo que hay, le hemos puesto la camiseta y le vamos a seguir poniendo el área de salud, por eso decimos salud de pie, nunca de rodillas. A pesar de que ya no tengamos batas, de que no tengamos EPPs, no tengamos barbijos, nos estén racionando un barbijo para 15 días, porque así hemos empezado a tener la pandemia, doctores. Imagínense el miedo, ¿cómo voy a cuidar mi barbijo? Quería comprar, no había barbijos. Gracias a Dios, ahora sí hay bastante barbijo para la población, para los médicos, se pudo trabajar esto de los EPPs y poder tener un poco, ahorita el trabajo que hay en los hospitales ya volvió a la, digamos, entre comillas, un poco a la normalidad, ya no estamos en la crisis sanitaria de hace 4 semanas, donde mejor si no me enfermo, si me da apendicitis, me la guardo, porque ir a que me contagie, que me contamine es complicado, ¿no? Entonces, a eso se suma todo eso. Y ustedes van a entrar a vivir eso. Es algo muy fuerte. Desde ya yo les aplaudo, les felicito a todos porque ya han decidido entrar en un sistema que de por sí es duro. Yo creo que es duro aquí, en la China, en Brasil, en Perú, en todo lado. A pesar que en algunos lados se gane más. Pero llegado el momento, todos estamos sobre el mismo problema. El COVID igual nos mata a todos. Exponemos nuestra vida y vamos a exponer nuestra vida por nuestros pacientes. Vamos a exponer, dejar huérfanos a nuestros hijos por nuestros pacientes, ¿no? Y a pesar de eso, no existe, todavía nos motivaran o existiera el reconocimiento adecuado de la población o, o de las autoridades, es otra cosa, ¿no? Nos eleva un poco más las defensas, pero a veces no. Entonces, por un lado hemos hablado esto, el trabajo del médico en sí, ¿no? Los problemas, la depresión, el estrés, se llama síndrome de burnout, doctores. El médico que está quemado, que ya no puede más, ¿no? Con tanto estrés, con tanto trabajo. Las enfermeras, ni qué decir. A pesar de todo, siguen yendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque el que se salve a uno de los 10 pacientes que están en terapia o a dos, provoca una alegría, provoca un bienestar y dicen, por eso vivo, por eso lo hago, por salvar una vida, porque me diga gracias esa mamá o porque me diga gracias ese hijo, ese papá. Entonces a veces eso nos reconforta mucho más allá. Si bien las autoridades o nuestros empleadores, ¿no? Pero la gratitud del paciente y ante Dios, ¿no? Entonces eso hace mucho. Nuestros galenos están en esa situación. Estamos todos. ¿No? Y hoy día puedo ser yo el médico, mañana puedo ser el paciente. Entonces Dios va a querer que siempre exista un médico y les digo que ustedes van a ser el día de mañana, que puedan estar atendiéndome, estar atendiendo a la doctora Hassou, no sé. Entonces, no se olviden, por favor. Sí, somos humanos, ante todo somos personas. Ahora acá también están las ciencias sociomédicas que trabajan. Por ejemplo, las farmacéuticas, ¿no? Donde están las vacunas, donde están los medicamentos, donde la parte de fisioterapia, rehabilitación, ¿no? Y todo eso que apoyan, ¿no? Y también tenemos las ciencias biomédicas, las ciencias sociomédicas, existen eventos psicológicos, pueden ser familiares, ya les decía la carpeta familiar, un evento en una familia, o sociales como la pandemia. Pero el objetivo es que todos vayamos a vivir
bien en este lugar que nos ha tocado en la tierra y bueno, salud para todos. Como decía el Mata, no salud para todos en el año 2000, pero ya estamos 2021 y estamos peor. Lo único bueno con la pandemia es que la contaminación y el calentamiento global ha bajado un poco, ¿no? Doctora, una pregunta, disculpe, ¿qué síndrome dijo de cuando están estresados los médicos y las El enfermeras y síndrome todo de eso? Burnout. Se escribe Bournt, Burnout. Es el Ah, ya, síndrome del gracias, quemado. doctora. El médico está quemado, está cansado, está estresado, ¿no? Y se hace bastante en lo que es salud ocupacional, la medición de estos grados de estrés de las enfermeras, del personal de salud, y que seguramente tal vez ustedes van a tener mucho más que lo que teníamos cuando yo estaba estudiante de medicina. Entonces, acá vamos a ver los trastornos. Todo eso nos va a llevar aquí a trastornos en la personalidad, desviaciones en la personalidad, ¿sí? Donde vamos a ir viendo dentro de la parte orgánica, la parte neuronal, la parte endocrinológica, y eso a qué nos va a llevar. ¿Sí? El trabajo diario. ¿Saben? Había algo gracioso. Yo cuando empecé a estudiar medicina decía, pucha, los médicos trabajan hasta viejitos, porque miren su cabellito blanco, ese doctor, siguen trabajando, tienen trabajo hasta cuando son bien viejitos. Yo pensé que tenía 70 años, este viejito, por ejemplo. Mi sorpresa es que a los 40 tienen este cabello, doctores. Envejecemos más rápido. Si envejecemos, nos estresamos, no comemos, nos olvidamos de la familia, en un momento dado empezamos a ganar mucha plata, ¿no? Lo que una persona normal gana en un sueldo, yendo todos los días, nosotros podemos duplicar, triplicar 5 veces, sacar ese sueldo y empezamos a querer tener el autazo, el carro, ¿no? Hay muchos médicos así que son cirujanos y demás, pero en eso nos olvidamos de nosotros mismos nos olvidamos de nuestra humanidad. ¿Y de qué me sirven los autos que tengo si mi cabello está así? ¿De qué me sirve todo si no he visto crecer a mis hijos? Si no he disfrutado de mis papás por estar estudiando medicina. Por eso también les digo, hay pautas de cómo estudiar medicina organizándome bien el tiempo. Hay que saber estudiar medicina. En algún momento les voy a dar algunas para que ustedes puedan disfrutar también de su familia, de su papá, de su mamá. Nadie es eterno, doctores, nadie es eterno. Entonces disfrutemos. Si hay una comida, iré a la comida, ¿no? Con mi papá, con mi mamá. Yo me arrepiento en primer año, segundo año, por saber las arterias, por saber los huesos y todos los canales que hay. No salía con mi papá, con mi mamá. Y me arrepiento en el alma. Debía haber sido más organizada, dormir menos, chatear menos. Si ustedes tienen más distracciones, ¿no? Es un consejo de conejo. Entonces lo dejaremos acá, chicos. Muchas gracias por haber ingresado a la clase. Nos vemos directamente el día jueves, la siguiente semana. Todo ya lo voy a subir a la plataforma. ¿Ya? Disculpe, doctora, pero no terminó de llamar a la lista, creo. Llame. ¿Tú quién eres? Villarreal. Villarruel Oscar Cejas. Eric Oscar. Sí. Sí, estás anotado. A ver, falta Oh, Víctor Moisés. Visa, Coronel Víctor Moisés. Tienen que colocar también en el chat. Voy a corroborar, como solo son 22 personas, voy a corroborar el chat con la lista. ¿Ya? De las 2 sesiones. A mí Vargas pasa. Ah, ya. Carla Juliana, ¿ingresaste? Falta Kevin Richard Alanes. Abraham, que no ha ingresado ni en la mañana. Carla Juliana, que se ingresó en la mañana, pero ahora no. Y Visa Coronel Víctor Moisés.
Nos vemos la siguiente semana, doctores. Que tengan un buen fin de semana. Feliz. Doctora, perdón, una pregunta. Sí, sí. Acerca de los grupos, ¿de cuánto va a ser los integrantes? De 4. De 4. Eso la próxima clase le tenemos que entregar. Sí, con calma vayan armando sus grupos. Ah, ya está bien, doctora. Gracias.